Hola Janina, buenos días. Yo soy Viviana Betancourt, soy la subdirectora de Operaciones y Comercial en el Hospital Serena del Mar. Tengo un rol muy clave dentro de la organización y este rol va enfocado en todo lo que tiene que ver con la experiencia del paciente y en nuestra cultura de servicio. Como todos los roles de liderazgo, pues tengo un énfasis muy especial en todo lo que tiene que ver de cara a la atención de nuestros pacientes. No solamente en los temas administrativos, comerciales, contractuales, sino también al final cómo hicimos sentir en toda la experiencia integral de nuestros pacientes y no solo de los pacientes, sino de la familia y de nuestros colaboradores, Janina, porque el Hospital Serena del Mar nació con un modelo de atención centrado en la persona y este modelo tiene al paciente, a la familia, con sus principales cuidadores y a nuestros colaboradores dentro del centro de ese triángulo completo. Entonces, todo lo que va de cara a garantizar una experiencia satisfactoria y excepcional a nuestros pacientes es nuestra prioridad porque nacimos con este ADN del modelo de atención centrado en la persona. Doctora Viviana, ¿hace cuánto implementaron el programa Grit Factor aquí en el hospital? Bueno, Janina, nosotros lo implementamos en el segundo semestre del 2025. Exactamente en el mes de septiembre iniciamos con toda esta logística de organización de los equipos, pero nosotros tomamos la decisión a mediados del 2025 cuando pues identificamos unas necesidades muy específicas. Y es que, si bien es cierto, transformar la cultura es uno de los retos más grandes en las organizaciones que lideramos. Esta cultura tiene algunas necesidades que deben interiorizar las personas, no como un proceso, no como algo metodológico, sino realmente algo que va al interior de cada ser. Y eso era lo que buscábamos. No solamente enseñarle a alguien cómo atender a una persona, sino que realmente desde mi ser, cómo puedo yo transmitirle a otra persona desde la manera más empática y humana lo que necesito. Entonces, lo que buscábamos era eso, enfocarnos en la empatía, en el humanismo, pero sobre todo en el crecimiento de las personas, que lo que aprendieran no solamente fuera aplicado en su trabajo dentro de nuestro hospital, sino que también pudiera ser utilizado en su casa, con su familia, con sus seres queridos, e incluso en cualquier crecimiento laboral que pudieran tener y que pudieran ser mejores personas. ¿Cómo podías describir en ese momento la cultura del equipo o de los colaboradores que participaron en el programa? Me estabas contando ahorita que venían de una implementación previa. Entonces, cuando llega el programa, estaban en un momento específico. Cuéntanos un poquito más de eso. Sí, claro, Janina. Mira, nosotros habíamos intentado diferentes metodologías, capacitaciones, entrenamientos, charlas. Habíamos hecho muchos procesos de inmersión en nuestro modelo que habían dado unos buenos resultados, pero todavía nos hacía falta esa adicional de por qué lo estoy haciendo. No solamente por cumplir un proceso, no solamente por cumplir un requisito laboral, sino como colaboradores, cuál era el fondo de yo hacerlo de esa manera empática, de esa manera cálida, de esa manera compasiva y de esta forma poder impactar en la experiencia de los pacientes. Entonces, identificamos que Grit Factor nos permitía enlazar nuestro modelo, nuestra cultura, a esa forma de llegar a las personas de una manera mucho más práctica. Y práctica en el sentido de decirle exactamente cómo haces sentir a la otra persona cuando tú brindas un cuidado y cuando garantizas una experiencia. Y es realmente la empatía y es ponerte en esa situación que está viviendo un paciente que tiene una necesidad muy específica y que viene con miedos, con expectativas que realmente van desde el desconocimiento o desde la necesidad de tener un reconocimiento de mi problema. Entonces, lograr enlazar nuestras necesidades con lo que nos están ofreciendo Grit Factor fue una muy buena dinámica y logramos realmente enlazar lo que necesitábamos para dar los resultados que fuimos obtuviendo. Una de las preocupaciones más grandes en el sector salud y de las cosas que me dicen directores, gerentes de hospitales es la gente no tiene tiempo para hacer entrenamientos, capacitaciones, talleres. En esa misma línea, ¿qué tan fácil fue adaptarse a la metodología del programa para los colaboradores del Hospital Serena del Mar? Eso fue uno de los factores decisorios, realmente, porque entendiendo que todas las personas en el hospital, los equipos que están de frente al paciente, tienen diferentes horarios, diferentes intensidades, diferentes áreas también de atención, donde es el momento de la verdad con nuestros pacientes. Necesitamos encontrar algo que fuera dinámico,
que fuera realmente llamativo para ellos, que los enganchara, pero que no afectara ni su vida cotidiana o su vida personal, ni tampoco nos impactara tanto en las horas de ausentismo laboral, porque pues tener, no sé, 30 personas encerradas en un salón significaba que en los servicios donde estaban pues no iban a estar, o por el contrario, tenerlas ahí quitándoles su tiempo personal después de un turno. Sí. Entonces era poder enganchar nuestras necesidades también con sus necesidades, porque eso también hace parte de esa empatía, entender a ellos que también necesitan unos tiempos específicos, pero poder lograrlo fue ese factor en donde desde cualquier lugar, desde su celular, de pronto cuando venían en el transporte de su casa al hospital o cuando iban del hospital a su casa o en cualquier momento del día podían entrar, leer el tema del día, analizarlo y tener también a alguien que pudiera escuchar el análisis que hicieron, que pudiera enfocarles lo que les querían decir, porque no solamente decirles este es el tema y lo podemos abordar así, sino que también tengo una duda, por supuesto, aquí estamos, abarcar tus inquietudes y llevarlo a cubrir cualquier necesidad, incluso personal, porque en las experiencias que escuchamos cuando hicimos el cierre, fue muy satisfactorio escucharlos, cómo decían que habían llevado esos conocimientos a su vida personal, incluso a sus hijos, en cómo podían acompañar y ayudar a sus hijos a hacer actividades que para ellos antes, por el cansancio, por el agotamiento, no eran tan fáciles. Entonces lograr eso fue de verdad un éxito para mí como líder. Yaina, realmente empezamos a ver en nuestros colaboradores conversaciones mucho más sensibles, mucho más conscientes, porque estábamos en ese momento de tener relaciones transaccionales. Es decir, yo llego, me atienden, paso y cumplo un proceso. Pero realmente transformar en que esas conversaciones fueran mucho más reales, conscientes, sensibles y que tuvieran un fin de una experiencia excepcional. Entonces empezamos a ver cómo las personas ya empezaban a interiorizar sus diálogos, sus gesticulaciones, sus respuestas y empezaban a ellos mismos evaluarse cómo lo estaban haciendo. Y esa autoevaluación les permitió mejorar esos aspectos de la empatía que antes no lo tenían en cuenta. Y antes pensaban que decirle al señor, sí, buenos días, ¿cómo está, señora María? ¿Usted tiene una cita hoy? Empezaron ya a decir de una forma mucho más cálida, señora María, es un gusto tenerla con nosotros, tiene una cita con nosotros, vamos a esperar. Formas de decir las cosas de una manera más individual, que lo recibe el paciente más individual, pero que realmente estamos generando esa cultura que queríamos. Entonces ya ellos interiorizan lo que realmente aprendieron. Y eso fue en un tiempo corto, no fue un tiempo tan largo hasta el final. Fueron poco a poco haciendo esa conciencia de lo que era trabajar con personas. Algo que empezó a pasar muy rápido es que las personas empezaron a hablar de activa tu grit, pon tu grit en acción. Quisiera que pudieran contarnos sobre eso. ¿Qué se empezó a vivir a nivel de grit? Porque digamos que el grit es la palanca que utiliza el programa. Estamos hablando de hábitos de servicio, pero esto que tiene que ver con el grit empieza a ser como esa palanca a nivel cognitivo también, que cuando te dicen ojo con el grit, ya la persona como que miércoles, servicio. Entonces quisiera que nos contaras un poquito sobre eso también. Sí, sabes que eso fue muy llamativo, porque para nosotros de cierta manera fue nuevo. Entonces ya cuando te recordaban un compañero que lo estaba haciendo contigo y te encontraba en el pasillo y te decía, activa tu grit o cómo está tu grit hoy, ya tú decías, estamos en lo mismo y estamos pensando en lo mejor que yo puedo dar de mí. No de mí en el cargo en el que estoy, de mí como persona. Entonces lograr que cada uno entendiera cuál es mi grit, porque creo que eso es como la finalidad que queríamos, era qué es lo mejor que yo tengo de mí para dar, fue muy clave. Y cada uno empezó a buscar su grit. Y muchos de los que decíamos en el cierre es que yo encontré que tenía un grit que no conocía. Y lograr que yo identifique mi grit y lo pueda mostrar, lo pueda potenciar, genera un crecimiento en ellos como personas. ¿Qué logros tangibles a nivel puede ser de indicadores? Ya nos has contado un poco de comportamientos, que es lo que uno observa, pero al final, dentro de una organización de salud, queremos que se muevan los resultados. ¿Qué resultados se movieron para usted durante la implementación? Sí, claro, todo lo que yo te he contado desde el liderazgo genera unos resultados importantes, pero cuando ya hablamos de cargos de dirigir la organización, tenemos que tener datos tangibles, cuantificables, y también los medimos. Entonces, así como también medimos toda la parte subjetiva y la voz del paciente, también tenemos números que nos reflejan esa implementación, esos resultados. Y al final del segundo semestre, después de la implementación de GRIT,
nosotros identificamos un crecimiento en los indicadores de satisfacción. Nosotros medimos el CSAT y el NPS. Entonces logramos que NPS subimos por lo menos 4 puntos, de los cuales es un reto porque el NPS es uno de los indicadores más difíciles de lograr, de garantizar esa lealtad de nuestros pacientes. Y en esos servicios muy clave y específicos, servicios ambulatorios, servicios hospitalarios, subimos esos puntos. Y adicional, el CSAT, que también es el que nos permite medir el humanismo, la empatía, aquellos temas de respeto a toda la atención del paciente, pues también entendimos que subimos allí por lo menos 6 puntos al final del año. Entonces eso tiene un reflejo de todo lo que hicimos. Y cuando ahondamos en las preguntas que van enfocadas en la empatía, que van enfocadas en la humanización, que van enfocadas en la calidez como reciben el servicio, fueron las que más crecieron. Entonces está totalmente evidente que la implementación logró en esos rasgos de la experiencia unos resultados tangibles. No solamente en lo que subjetivamente identificamos, sino que también lo podemos medir. Y yo creo que realmente eso pudo evidenciar cómo la implementación de esta metodología logra tener resultados y una experiencia diferenciadora a nuestros pacientes. Yaina, yo les diría que no vean esto como un proceso más, que lo vean como una inversión en la cultura y en las personas de la organización. Que cuando nosotros como líderes hacemos inversión en las personas, los resultados en los procesos son mejores y tienen un mayor crecimiento, porque las personas van a interiorizar y apropiarse del proceso para lograr ese resultado. Pues para mí realmente fue una inversión que tuvo unos resultados tangibles, unos resultados que, como diríamos, valió la pena.